En Rizobacter desarrollamos una tecnología innovadora diseñada para mejorar la nutrición de tus cultivos. Una tecnología que está más allá de lo que ves. Presentamos Microstar Bio, el primer fertilizante microgranulado basado en mezcla química que utiliza tecnología biológica para aumentar la productividad del suelo. Esta nueva fórmula incorpora bacterias vivas que actúan como bioestimulantes, aumentan la vida y fertilidad de tu suelo y le brindan una mejor nutrición al cultivo. El resultado, una mejora comprobada en el rinde, utilizando una menor dosis por hectárea y sin generar fitotoxicidad. Microstar Bio, innovación más allá de lo que ves. En NK, todo lo que hacemos rinde. Brindarte innovación en cada una de nuestras semillas utilizando tecnología de avanzada, rinde. Contar con el acompañamiento de un equipo técnico altamente especializado, rinde. Poner a tu disposición una red de distribuidores oficiales con cobertura en todo el país, que se superan día a día y están siempre cerca tuyo, rinde. En NK, no solo rinde la semilla, todo lo que hacemos rinde. NK, impulsando la innovación. En NK, todo lo que hacemos rinde. Brindarte innovación en cada una de nuestras semillas utilizando tecnología de avanzada, rinde. Contar con el acompañamiento de un equipo técnico altamente especializado, rinde. Poner a tu disposición una red de distribuidores oficiales con cobertura en todo el país, que se superan día a día y están siempre cerca tuyo, rinde. En NK, no solo rinde la semilla, todo lo que hacemos rinde. NK, impulsando la innovación. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla técnica online. Como siempre, desde Agroconsultas agradecemos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por sumarse a esta iniciativa y, bueno, por darnos la posibilidad de que pongamos a disposición sus docentes o investigadores para que nos cuenten o brinden información técnica de utilidad, conceptos que ayuden a todos ustedes, a la audiencia, como siempre decimos, para cumplir con el objetivo que tenemos en Agroconsultas, es que puedan contar con buena información de la mano de los referentes más conocidos para mejorar la toma de decisiones o para resolver problemáticas de producción que suelen tener en su diario. En esta oportunidad la charla se titula Brechas de rendimiento en los principales cultivos extensivos de Argentina, y para ello vamos a contar nada más ni nada menos que con un especialista en la materia, que es José Andrade. José es ingeniero agrónomo recibido de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, y él después, bueno, hizo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? También en el área de las ciencias agropecuarias, y luego del doctorado, un postdoctorado en la misma facultad, pero en conjunto o junto, o a través también del Departamento de Agricultura y Horticultura de la Universidad de Nebraska, Lincoln. Así que esa es su formación. En la posición actual de José, él es investigador asistente, ¿sí? En el CONICET, teniendo como lugar de trabajo el ICEBA, el Instituto de Fisiología y Ecología ahí de la Facultad de Agronomía también. Él es jefe de trabajos prácticos, además, ¿sí? De la Cátedra de Cerealicultura en el Departamento de Producción Vegetal, también de la Facultad de Agronomía. Y bueno, José ha dictado numerosos cursos, ¿no? En producción de granos, en maleza, en sistemas de producción de cultivos extensivos. Así que para nosotros es un gusto tenerlo acá. Yo he tenido el gusto y el agrado de compartir lugar de trabajo, así que para mí es siempre lindo reencontrarme con esta gente. Así que nada, bienvenido José, y un gusto que estés acá. Muchas gracias por el tiempo que nos vas a brindar en estos minutitos que vienen. ¿Cómo estás? Hola Ramiro, buenas tardes. Muchísimas gracias sobre todo a ustedes por la invitación y por darnos la posibilidad de compartir un poquito qué es el trabajo que estamos haciendo y generar un poco más de impacto de nuestras investigaciones. Bueno, José, nada, el gusto ya sabes que es nuestro. Yo ahora, nada, le cuento a la audiencia, como siempre, cómo funciona. Brevemente,
que van a poder repasar la charla de José luego, las veces que necesiten, que además pueden dejar consultas, las consultas son por escrito, debajo donde está el espacio de comentarios, y José luego las va a responder no en vivo, sino por escrito en cuanto termine la charla o en algún momento que él pueda, lo hará lo más rápido posible. Así que anímense, hagan las consultas que consideren y José tratará de responderlas luego. Así que, sin más, yo lo veo luego y lo veo también José más tarde, cuando él termine. Así que, José, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bien, la idea de la presentación de hoy es tomarme un ratito para contar el trabajo que hemos estado haciendo ya hace un año, que comenzamos con una nueva versión, que es más que una actualización, de los resultados de brechas de rendimiento en los principales cultivos extensivos de Argentina. Digo que es una actualización porque ya hay una versión de las estimaciones de brechas de rendimiento, pero ha cumplido ya 10 años. Entonces nos encontramos ante la posibilidad de actualizar los resultados en base a los cambios que han habido en los rendimientos actuales y también posiblemente en los rendimientos potenciales en el cultivo, en los distintos cultivos en Argentina. Y la posibilidad también de hacer un trabajo con mayor alcance hacia nuevas áreas de producción que han tomado relevancia y también para generar mayor nivel de información también en las áreas centrales, núcleo en Argentina en cuanto a la producción de los cultivos extensivos. Y este trabajo necesariamente contó con la colaboración, y mucho más que la colaboración, diría yo, de muchos investigadores y extensionistas a lo largo y ancho de todo el país para cubrir de buena manera todas esas áreas productivas que queríamos reflejar en nuestra nueva versión de la estimación de brechas. Hemos recibido colaboración y ayuda de investigadores de INTA, de la Bolsa de Cereales, y también de ACREA, también como extensionistas e investigadores independientes. Pero bueno, acá en esta primera diapositiva están nombrados algunos de ellos, los que más intercambio han tenido con el grupo núcleo de trabajo. Y también vale la pena resaltar que esta estimación de brecha se ajusta o está dentro del marco del programa mundial, del Atlas Mundial de Brechas de Rendimiento, que coordina y lidera Patricio Grassini desde la Universidad de Nebraska y también investigadores de la Universidad de Wageningen en Países Bajos. Bien, dicho todo esto y esta presentación, vamos a pasar a las siguientes diapositivas. La primera diapositiva simplemente es para ponernos todos en la misma página y saber de qué hablamos cuando hablamos de brecha de rendimiento. No es otra cosa más que la diferencia entre el rendimiento potencial y el rendimiento logrado a campo, entendiendo que el rendimiento potencial es aquel que está determinado por la radiación, la temperatura, la concentración de dióxido de carbono, el genotipo que se está sembrando. Y en el caso de Argentina en particular y en otros países donde también el riego cubre una poca proporción del área cultivada, nos concentramos sobre todo en el rendimiento potencial que es limitado por agua. Entonces, la cantidad de agua que va a estar disponible para los cultivos, entiéndase como las precipitaciones, y el tipo de suelo que determina la capacidad de almacenaje de agua, van a estar afectando ese rendimiento potencial limitado por agua. Entonces, esta marca nuestra referencia de cuál es el rendimiento potencial que se puede generar en un determinado ambiente, con un determinado cultivar y ciertas condiciones de suelo. Este rendimiento potencial no necesariamente es el rendimiento que se debería alcanzar. No estamos diciendo que uno debería apuntar a este rendimiento potencial, porque muchas veces, la mayoría de las situaciones, intentar alcanzar ese rendimiento potencial tendría que estar acompañado con un uso de insumos excesivo, que no va a ser costo efectivo y además va a traer consecuencias ambientales si estamos, por ejemplo, sobre fertilizando nuestro lote de producción con vistas a alcanzar ese rendimiento potencial. Entonces puede que no sea el objetivo deseado, ¿sí? Entonces muchas veces van a escuchar que nosotros estamos apuntando aceptando que se puede apuntar a un 80% de este potencial como objetivo, ¿sí? Pero bueno, eso requiere ajustar más detalles como
en cada uno de los distintos países como para saber efectivamente cuál es el rendimiento, el porcentaje del rendimiento potencial que puede de alguna manera apuntarse. Bueno, pero dicho esto, la diferencia entre el rendimiento potencial, que va a estar determinado por todos esos factores, y el rendimiento efectivamente logrado es lo que conocemos como la brecha de rendimiento, que está marcado acá en esta figura en rojo. El rendimiento logrado va a estar limitado además por problemas de fertilidad, ataque de insectos, malezas o enfermedades, o también por un manejo deficiente. Entonces, la diferencia entre este rendimiento que vamos a estar logrando y el potencial es lo que llamamos la brecha de rendimiento. ¿Sí? ¿Y cuál puede ser el propósito de calcular las brechas de rendimiento? Bueno, los análisis de brechas de rendimiento son útiles para determinar el potencial productivo en escalas no solo locales, sino también regionales y también globales. Es decir, nosotros podemos inferir, de acuerdo a cuál es el margen, esa brecha de rendimiento, podemos inferir cuánto más puede aumentar la producción en una determinada área. Como les mencioné al inicio en la primera diapositiva, este proyecto se engloba dentro del proyecto de brechas de rendimiento global, que por sus siglas en inglés se llama GIGA, y ya al día de hoy se han calculado las brechas de rendimiento en más de 70 países y 13 cultivos. Acá en este mapa pueden ver en color aquellos países que han incluido resultados de al menos un cultivo dentro de lo que es el Atlas de rendimiento. Ustedes pueden visitar el sitio web www.ielgap.org y navegar dentro de ese sitio web, en cada uno de los países, y pueden ir viendo las brechas de rendimiento, los rendimientos potenciales, los rendimientos alcanzados y algunas otras cuestiones más con total libertad. Entonces, una de las cuestiones más interesantes que trata este proyecto es que tiene un protocolo en el cual se respeta en cada uno de los países de modo tal de que usa datos reales de producción para calcular rendimientos logrados. Esto generalmente se basa en estadísticas oficiales en cada uno de los países, usando la información más desagregada posible que haya, que generalmente es lo que está a nivel de departamento o partido. Y por otro lado, se usan modelos de simulación para estimar los rendimientos potenciales a escala local y luego extrapolaciones a escala regional y nacional. En Argentina existen muchas bases de datos y fuentes de datos de productores, especialmente, por ejemplo, en ACREA y en la Bolsa de Cereales, en la cual uno podría hacer un análisis de brechas de rendimiento basado en lotes de producción. Podría buscar cuáles son los lotes, los productores con mayores rendimientos, después compararlos con una media y de alguna manera estimar una brecha de rendimiento. Sin embargo, en otros países, sobre todo, por ejemplo, en África subsahariana, es muy escasa la información que hay a nivel de lote de producción y es de muy difícil acceso y tal vez no tiene gran grado de confiabilidad. Entonces, lo que se ha decidido hacer es explorar las brechas de rendimiento en base a modelos de simulación. Estos modelos de simulación son modelos que se aplican en computadora, que van simulando el crecimiento y el desarrollo de los cultivos para, de alguna manera, explorar cuáles son el grado de situaciones que pueden enfrentar los cultivos y reflejar los rendimientos que se podrían estar alcanzando en lotes de producción si no hubiese factores limitantes diferentes del agua, en nuestro caso, porque estamos enfocados en el rendimiento potencial en secano en Argentina, aunque en distintos países donde hay sistemas, donde hay área significativa bajo riego, también se hacen estimaciones de rendimiento potencial en sistemas de bajo riego. Entonces, dada la escasez de información de lotes de producción en muchos de los países del mundo, lo que se hace es calibrar bien estos modelos de simulación en base a datos de parcelas experimentales que hayan sido llevadas a cabo para explorar los rendimientos potenciales
Entonces, una vez que el modelo está calibrado y tenemos cierto grado de confianza de que funciona bien, lo que hacemos es tomar el modelo y ponerlo en condiciones diferentes, en distintas zonas con clima contrastante, con suelos distintos, y tratar de reflejar cuál sería el rendimiento potencial en un montón de otras situaciones donde no había datos, ¿sí? Entonces, por eso es que se usan modelos de simulación. Y esto se aplica consistentemente a través de los distintos países. Entonces, gracias a que tenemos que se tiene el mismo protocolo para todos los países, uno después puede comparar los niveles de brecha, los rendimientos potenciales que hay en los distintos países y hacer una comparación justa o que sea de algún grado, de algún nivel homogéneo. Bien, el protocolo para la estimación de brechas de rendimiento primero consiste en ir a un determinado país, establecer las diferentes zonas climáticas que hay, es decir, se delinean zonas climáticas y las zonas climáticas están marcadas o diferenciadas de acuerdo a 3 características principales. Una es el índice de aridez, que es la relación entre la evapotranspiración y la disponibilidad de agua de lluvia, entonces es como una forma de hacer un balance, o separar entre áreas más áridas, de zonas húmedas o subhúmedas. Entonces esa es la primera separación. Después está la suma térmica, es decir, la cantidad de grados centígrados por encima de una temperatura base que se van acumulando en cada una de las distintas zonas. Y lo otro es la estacionalidad de las temperaturas, es decir, cuán diferentes son las temperaturas en la estación cálida con respecto a la estación más fría. Entonces, cuando hay mucha variabilidad, estamos en zonas más templadas, cuando hay menos variabilidad, estamos en zonas más tropicales. Entonces, esos son los 3 parámetros que separan las zonas climáticas dentro del protocolo del Atlas Global de Brechas de Rendimiento. Entonces, acá tenemos un esquemita donde vemos delineadas distintas zonas, y esto se superpone dentro de los mapas de cada uno de los países y se observa cuáles son las zonas climáticas. Después se identifica cuáles son las áreas de cultivo más importantes. En base a, podemos usar, por ejemplo, el MapSpam, que es una base de datos de áreas de cultivo a nivel global. En el caso de Argentina, van a ver que usamos los mapas de INTA de estas últimas, del 2018-2019. Entonces puede variar eso de acuerdo a cuál es la mejor información disponible. Entonces, de acuerdo al área de cultivo y las zonas climáticas, uno las superpone y va detectando cuáles son las zonas climáticas que tienen mayor área de nuestro cultivo de interés en cada uno de los países. Una vez que seleccionamos las zonas climáticas con mayor importancia, seleccionamos estaciones climáticas con información diaria de calidad, de temperatura, humedad relativa, precipitaciones, radiación incidente y demás. Entonces, una vez que tenemos identificadas esas estaciones climáticas dentro de las zonas climáticas más importantes, generamos lo que se llama buffers, que son estos circulitos alrededor de las estaciones climáticas, que son los puntos. Esos circulitos tienen 100 kilómetros de diámetro y después son cortados cuando se encuentran con los bordes de otra estación buffer. Esto después queda cortado, o sea, no hay superposición entre los buffers. Entonces, vamos generando distintos buffers o sitios de estudio, ¿sí? Dentro de cada uno de esos buffers o sitios de estudio, se colecta información sobre el tipo de suelo y los sistemas de cultivo más frecuentes. Esto incluye rotaciones, incluye genotipo usado, incluye la densidad de siembra y la fecha de siembra, entre otras cosas. Y con toda esa información, y una vez que tenemos los modelos de simulación bien calibrados, lo que se hace es simular. Tenemos información de suelo, de manejo de cultivo, información climática medida preferentemente a través de las estaciones climáticas que fueron seleccionadas. Entonces se simulan los rendimientos potenciales en cada uno de los buffers que fueron creados alrededor de las estaciones climáticas. Y luego, como les mencioné antes, a partir de la información oficial de datos de rendimientos logrados a nivel de productor, lo que se hace es
calcular los rendimientos actuales en cada uno de los buffers, ¿sí? Cada uno de los buffers se ve qué departamentos o partidos están incluidos y se hace un promedio ponderado de la productividad, de los rendimientos logrados en cada uno de esos buffers. Y el último paso es estimar la brecha, que no es otra cosa más que rendimiento potencial menos rendimiento logrado. Y se puede expresar de distintas maneras, como la diferencia, que va a estar en kilos por hectárea o toneladas por hectárea, o se puede expresar el rendimiento actual relativo al potencial, para escuchar que se puede hablar de 40, 50, 60%, 70% de rendimiento logrado relativo al potencial, o se puede expresar la inversa, o 100 menos ese valor, que vendría a ser el valor relativo de la brecha. Una brecha, si tenemos un rendimiento logrado que representa el 60% del potencial, bueno, la brecha de rendimiento es un 40% del potencial. Algunas de estas cosas ya las fui mencionando al principio de la presentación, pero quería reforzar el mensaje y retomar algunos de los puntos porque no mencioné todas las cosas. ¿Por qué hacer una nueva versión en Argentina? Bueno, lo primero es que incluimos nuevos sitios buffers, tanto en la frontera agrícola como en la zona núclea de producción. La versión previa tenía 16 buffers o sitios, y la versión nueva que estará disponible en las próximas semanas en el sitio web yielgap.org incluye 32 buffers. Esto es decir que duplicamos la cantidad de sitios. Esto lo que hace es generar mayor representatividad local de los datos, ¿sí? Porque uno puede estimar cuál es la brecha de rendimiento o el rendimiento potencial a nivel de país, pero obviamente cuando uno quiere ir, por ejemplo, a 9 de julio, el valor a nivel nacional no le representa lo que realmente ocurre en ese lugar. Entonces, generamos más sitios y dentro de esos sitios tenemos varias situaciones con distintos tipos de suelo, distintos sistemas de cultivo. Entonces, cada usuario puede encontrar su situación local de referencia, regional a nivel de zona climática y también el promedio ponderado a nivel de país como valor a comparar entre otros países. Muy bien. También actualizamos resultados en sitios que ya estaban, es decir, que los rendimientos actuales son de los últimos 7 u 8 años, es decir, que están actualizados, y los rendimientos potenciales incluyen también nuevos datos climáticos hasta el año 2022. Incorporamos el cultivo de girasol, que no estaba en la versión previa, y es la primera vez que el girasol está en el Atlas a nivel mundial, es el primer país con girasol. Esto fue posible gracias a un ajuste que se realizó, una muy buena calibración que realizó Ignacio Rodríguez y Jorge Marcau en un paper publicado recientemente, en donde se calibraron los coeficientes genéticos necesarios para hacer las simulaciones en este cultivo. Entonces incluimos finalmente el cultivo de girasol y también hicimos un análisis discriminado en cultivos de maíz y soja según el tipo de planteo de producción. Y esto es nuevo. En la versión anterior había solo datos para maíz, que era maíz temprano únicamente, y en el caso de la soja estaba unificado lo que era soja de primera y soja de segunda. En esta versión tenemos maíz temprano y maíz tardío por separado, y también unificado como agregado según su importancia relativa en cada uno de los sitios. Entonces están las tres posibilidades, uno puede ver la información integrada o como maíz temprano o tardío por separado. Y lo mismo para soja de primera, soja de segunda y soja integrado como un todo. Y también una nueva incorporación que hicimos fue hacer una estimación del área de influencia de NAPA. Esto fue posible gracias al esquema de encuestas que realiza la Bolsa de Cereales a través de RETA y sus expertos locales, que reportaron la influencia de NAPA en todo el área productiva, y en base a eso generamos un porcentaje de área de bajo influencia de NAPA en cada uno de nuestros buffers. Y está incluido eso dentro de esta nueva versión de las brechas de rendimiento en Argentina. Vamos al caso de Argentina puntual, y para no extendernos demasiado, estas son las zonas climáticas dentro de Argentina.
Acá pueden ver las distintas líneas que indican el paso de una zona climática a la otra. Por ejemplo, esta área es una zona climática, esta es otra zona climática y esta es otra zona climática. Entonces, con este mapa lo que hicimos fue superponer, este es el caso del área de cultivo de maíz en las fuentes INTA, y lo que hicimos fue, dentro de cada de las zonas climáticas que tenían mayor área de cultivo, tratamos de buscar estaciones climáticas, estaciones meteorológicas con información. Entonces ahí quedaron en blanco las zonas climáticas que quedaron seleccionadas para nuestro estudio y en gris las zonas climáticas que fueron descartadas para priorizar y poner el foco y los esfuerzos en donde haya más área de cultivo. Entonces, estas son las estaciones meteorológicas que fuimos seleccionando disponibles a través del Servicio Meteorológico Nacional o también de INTA. Se crearon buffers de 100 kilómetros de radio. Estos buffers cumplen esa premisa de tener 100 kilómetros de radio hasta que se chocan con los bordes de una zona climática. Por ejemplo, en este caso estamos en el NEA. Acá tenemos que el buffer avanza 100 kilómetros hacia el norte y hacia el sur, pero en el gradiente oeste a este se corta por los bordes de las zonas climáticas. Y esto es para evitar que haya un gradiente ambiental muy pronunciado dentro de un mismo buffer. Entonces lo que hacemos es cortamos el buffer ahí y en la zona climática siguiente buscamos una nueva estación meteorológica. Entonces estas son las 32 estaciones meteorológicas que fueron seleccionadas, alrededor de las cuales se crearon los buffers. Y lo que determinamos fue que más del 90% del área de maíz, trigo y soja se encuentra dentro de las 12 zonas climáticas elegidas y cerca del 75% del área de maíz, trigo, soja y también girasol, que no lo dice la diapositiva, se encuentran dentro de los 32 buffers seleccionados. Entonces podemos decir que tenemos una gran cobertura de toda el área de cultivo de los principales cultivos extensivos. Y estos son solo un pantallazo de algunos resultados a nivel local, bien de sitio, solo para que vean qué es lo que está detrás de los valores finales que se publican en el Atlas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos distintas situaciones para 4 buffers distintos. Tenemos el buffer Tandil, el buffer Pergamino, Pehuajó y General Pico. Y voy a mostrar un cultivo para cada uno de esos buffers y como una muestra de cómo se integra la información luego. Tenemos en amarillo el rendimiento logrado, para el caso del trigo, en Tandil, este es el promedio del rendimiento logrado entre 2014 y 2022, y acá pueden ver la mediana y los valores más extremos. Y acá tienen distintos suelos para distintos rendimientos simulados. Tenemos el suelo 1, rendimiento potencial en secano, para uno de los suelos, para otro de los suelos y otros suelos. Acá en Tandil, este suelo tenía limitación en profundidad por tosca, y acá tenemos 2 suelos con menor limitación, suelos más profundos, donde los rendimientos potenciales simulados en secano están en torno a las 7,5 toneladas aproximadamente, comparado con un rendimiento logrado de 4,2, 4,5 toneladas por hectárea. Y en la caja azul se ve lo que es el rendimiento potencial sin limitación de agua, es decir, en el modelo se apaga la rutina de agua, se asume que no hay ningún tipo de limitación por ese factor, entonces el modelo va simulando sin esa limitación. En cambio, en estas 3 cajas azules hubo algún grado de limitación por agua en alguna de las situaciones planteadas, ¿sí? Entonces, si vamos a ver ahora el caso de maíz en Pergamino, tenemos la misma situación, el rendimiento logrado, 3 suelos y el rendimiento simulado sin limitación de agua. Acá se agrega las cajitas que tienen entramado la situación para fecha tardía. Tenemos los rendimientos simulados en 3 situaciones, con limitación de agua, o lo mismo que decir, en condiciones de secano, y acá tenemos el rendimiento potencial sin limitación de agua alguna. Si vamos a ver el caso de la soja en Pehuajó, podemos ver el mismo patrón, el rendimiento logrado, alrededor de 3,5 toneladas por hectárea, 3 situaciones de rendimiento simulado potencial en secano. Fíjense la variabilidad que hay entre años secos y años húmedos, y acá tenemos la caja azul, el rendimiento potencial sin ningún tipo de limitación de agua, cuál hubiese sido.
esta es nuestra referencia para los casos en donde hay napa. Entonces después cuando agreguemos la información vamos a tener distinto peso para cada uno de los suelos, tipos de suelo, y para el área bajo influencia de napa. Y acá tenemos los resultados para lo que es soja de segunda. Y acá tenemos el caso del girasol, por ejemplo, en General Pico, un rendimiento actual promedio de 2,3, 2,4 toneladas por hectárea, con su variabilidad, por supuesto. Y acá tenemos los rendimientos simulados en secano para girasol en General Pico en 3 tipos de suelo, ¿sí? Y en azul sin limitación de agua. Bien, entonces recuerden que acá solo mostré 4 cultivos en solo 4 buffers. Y esto fue hecho para la mayoría de los 32 buffers. En el caso de maíz y soja están en los 32 buffers, en el caso de girasol están en 11 o 12 buffers, y en el caso del trigo los calculamos en 25 buffers. No están en algunos buffers del norte. Entonces, cuando uno mira toda la información integrada, lo que puede hacer es calcular un promedio ponderado de acuerdo a la proporción de cada tipo de suelo, la proporción de influencia de napa, la proporción de maíz temprano, la proporción de maíz tardío. Son todos fuentes de información que van agregándose primero para completar cuál es el valor a nivel de un sitio. Cada uno de estos sitios son los buffers que podemos ver acá, las tortas, los gráficos de torta, para cada uno de los cultivos. Y después esta información se agrega a nivel de zona climática y luego a nivel de país. Si ven estos gráficos de torta, pueden observar que hay una porción azul y una porción blanca. El valor dentro del círculo, dentro de la torta, es el rendimiento potencial en secano, expresado como toneladas por hectárea. Lo que pueden ver en azul es la proporción de ese rendimiento potencial que es efectivamente logrado a nivel de productor, y luego queda el tamaño de la brecha en blanco en la otra porción de la torta. Algunos de estos valores pueden estar desactualizados, hemos hecho algunas revisiones y se han modificado levemente. Esto va a estar disponible en las próximas semanas, como les mencioné. Así que cuando ustedes accedan al sitio web van a poder visualizar cuáles son los valores finales que quedaron para cada uno de los buffers. Pero el promedio a nivel nacional es para el caso del maíz, 14,4 toneladas por hectárea de rendimiento potencial en secano, obviamente con sus fluctuaciones según el sitio y el año, porque tenemos simulaciones hechas para 30 años, desde 1990 hasta 2020. Entonces acá se puede ver cómo en la zona núcleo el rendimiento potencial en secano varía entre 14 y 16 toneladas por hectárea. Si uno va más hacia el sudeste, esos valores están entre 10 y 14 toneladas por hectárea. Si uno va hacia el oeste, puede andar entre 12, 14, 10 toneladas, dependiendo el buffer. Y más hacia el NOA y NEA, va a andar en torno a las 11 a 13 toneladas por hectárea promedio para maíz. Pero bueno, a nivel nacional, el promedio da 14,4 toneladas por hectárea, y teniendo un rendimiento logrado de 7,5 toneladas, podemos decir que es el 53% del rendimiento potencial en secano, o lo mismo decir que hay una brecha del 47%. ¿Sí? Recuerden que no queremos llevar al 100%, los rendimientos logrados al 100% del rendimiento potencial, sino que apuntar a un 80% es seguramente económicamente viable y es algo que se puede realizar, ¿sí? Y no va a generar, digamos, excesos de uso de insumos innecesarios utilizados con muy baja eficiencia, ¿sí? Entonces hasta un 80% del potencial uno podría apuntar. En el caso del trigo, el rendimiento potencial en secano lo determinamos con un promedio de 6,4 toneladas por hectárea, y tenemos a día de hoy un rendimiento logrado que ronda las 3,3 toneladas. Esto significa un 52% del potencial o una brecha del 48%. En el caso del girasol, acá pueden ver los 11 buffers que fueron estimados. Tenemos un rendimiento potencial de 3,2 toneladas en promedio y un rendimiento logrado de 2,1 toneladas, lo que representa un 65% del potencial. En el caso de la soja de primera, el potencial está en 5,1 toneladas y el logrado es 3,2.
Es decir, que estamos con un 63% del rendimiento potencial en secano. Y en el caso de la soja de segunda, el potencial es 3,8 toneladas por hectárea y el logrado es 2,2 toneladas por hectárea, o lo mismo que decir un 58% del potencial. Acá otra vez, recuerden que en cada uno de los buffers pueden ver el rendimiento potencial. Para el caso de la soja de primera, anduvo entre 5 y 6 toneladas por hectárea en lo que es la zona núcleo, entre 4 y 5 en el NOA y NEA, y cerca de 3 toneladas por hectárea en el sudeste y sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? A modo de ejemplo. También pueden ver lo mismo para los otros cultivos. Bien, ¿cómo se ve esto en el sitio web? Pues si ustedes acceden al www.yieldgap.org, pueden visualizar lo que es el planiferio con todos los países donde se ha generado información. Acá no voy a estar cliqueando porque son imágenes, capturas de pantalla, pero ustedes acá pueden seleccionar qué región quieren ver. Acá está seleccionado todo el mundo. Y la resolución está a nivel de estación climática, que son las estrellitas. También lo van a poder ver a nivel de zona climática, que son esas zonas más grandes que antes les expliqué, o también a nivel de país. Después van a poder seleccionar si quieren ver los cereales, las leguminosas o otros cultivos. Acá van a encontrar la soja, acá en otros cultivos van a encontrar al girasol. Y también pueden ver si quieren en secano o bajo esquemas de riego. ¿Sí? Acá está seleccionado maíz en secano. Y ustedes pueden ver el rendimiento potencial con los distintos colores. Acá pueden ver los distintos gradientes de colores y acá pueden ver qué rendimiento significa eso para cada una de las situaciones. Y acá pueden ver también el rendimiento, la brecha de rendimiento, que es yield gap, o el rendimiento actual. ¿Sí? Y también pueden ver acceder a otros parámetros que también se calculan. Bien. Entonces hagamos un poco de zoom en Argentina. Acá tienen las 32 estaciones climáticas que fueron evaluadas. Tenemos para el caso seleccionado maíz en secano y que nos muestre cuál es el rendimiento potencial. Entonces ustedes pueden hacer clic en una de las estrellas. Acá cliqué el caso de Junín y abajo se despliega una lista de resultados. Por ejemplo, les muestra que el rendimiento potencial en secano es de 15,7 toneladas por hectárea. Esto es un valor promedio para las simulaciones realizadas durante 30 años en 3 tipos de suelo dentro de lo que es Junín. Y en el caso del maíz, recuerden que teníamos maíz temprano y maíz tardío. Si ustedes se fijan en la tablita que está acá abajo, pueden ver el rendimiento potencial en secano promedio en 15,7, el rendimiento logrado 9,3 y la brecha de rendimiento que es 15,7 menos 9,3 da 6,4. Y acá a la derecha pueden ver cuál es el rendimiento para un sistema de maíz que se realiza temprano en una rotación con soja y trigo, y acá pueden ver el rendimiento potencial simulado, y acá una situación donde el maíz es sembrado en fecha tardía. ¿Sí? Si hacen clic en alguno de estos, en uno de los años, se va a desplegar un detalle más, una información más detallada, y pueden ver cómo los resultados están desagregándose según tipo de suelo. Acá tenemos un argidol típico serie rojas, un apleudol serie saforcada o un apleudol taptoárgico serie San Gregorio. Y acá pueden ver el peso ponderado que tiene cada uno de estos 3 suelos y el rendimiento simulado en esos suelos. Y por otro lado pueden ver la influencia de la napa, que es esto, Water Table Influence, que también tiene su peso en cada uno de los sitios. Si ustedes hacen clic también en esta icono de Excel, le va a permitir directamente descargar todos los resultados para maíz en secano en Argentina de una. Bien, y como les había planteado en una de las primeras diapositivas, era, bueno, ¿cuál puede ser el impacto de cerrar brechas de rendimiento? Esto es algo que podemos hacer gracias al análisis de las brechas. Nosotros acá podemos observar cuál ha sido la producción en Argentina en millones de toneladas y en función de la superficie cosechada en el país. Lo que podemos ver es que desde 2002 hasta 2020
el área de maíz ha ido en aumento, sobre todo entre 2014 y 2020. Vemos que hay un salto mucho más importante que entre 2002 y 2008. Estos valores son promedios trianuales para de alguna manera reducir un poco la variabilidad interanual y ver patrones a más mediano plazo. Entonces, si nosotros vemos cuáles han sido los cambios, vemos que ha habido un aumento de casi en el área cosechada, que pasó de 3 millones de hectáreas a casi 8 millones de hectáreas alrededor de 2020, y también acompañado por un aumento en los rendimientos. Si ven las isolíneas de rendimiento, que son estas diagonales punteadas, estábamos cerca de las 6 toneladas por hectárea a principios entre 2002 y 2008, y ahora estamos más cerca a las 8 toneladas por hectárea. Eso llevó a que la producción pasara de 20 millones de toneladas a cerca de 55-60 millones de toneladas de maíz. Cerrar la brecha, llevar los rendimientos logrados al 80% del potencial en secano en maíz, significaría aumentar los rendimientos a más de 11 toneladas por hectárea. Y en este caso significaría en la misma superficie estar produciendo cerca de 80 millones de toneladas de maíz a nivel país. Si vemos el caso del trigo, vemos que entre 2012 y 2014 hubo un retroceso en el área cultivada, pasando de más de 6 a 4 millones de hectáreas, y después de 2014 el área cosechada de trigo aumentó otra vez, volviendo a los niveles de 6,5 millones de hectáreas aproximadamente. Y esto también fue acompañado por un aumento de los rendimientos que pasaron de 2,5 toneladas en promedio a poco más de 3 toneladas por hectárea. Cerrar la brecha, en el caso del trigo, sería llevar los rendimientos a cerca de 5 toneladas por hectárea, y estaríamos hablando en ese caso de una producción a nivel nacional de al menos 30 millones de toneladas de trigo. Lo mismo podemos hacer para el caso de la soja. Acá los valores de producción están integrando lo que es soja de primera y soja de segunda para poder graficar la producción a nivel nacional de soja. Vemos que en el caso de la soja se observa un incremento muy importante en la superficie cosechada, que pasó de 11-12 millones de hectáreas a más de 18, casi rozando las 20 millones de hectáreas de soja entre 2002 y 2014, desde cuando empezó un leve descenso, donde ahora la superficie cosechada de soja se ubica más en torno a las 16 millones de hectáreas. Todo esto también con un aumento de los rendimientos que pasó de cerca de 2,5 toneladas a estar en torno a las 3 toneladas por hectárea. Recuerden que esto integra soja de primera y soja de segunda. En el caso de la soja, llevar los rendimientos al 80% del potencial en secano, es decir, 3,7 toneladas por hectárea, significaría llevar la producción a estar en torno a 60 millones de toneladas de soja. Y en el caso de girasol, lo que se observa es que el área cosechada osciló desde el año 2012 en adelante, osciló entre 2,5 y 1,5 millones de hectáreas. Hubo una reducción, ahora hay una leve recuperación, y los rendimientos logrados también estaban cerca de 1,5 toneladas, ahora están más consistentemente arriba de las 2 toneladas. Y en este caso, en el caso del girasol, cerrar la brecha, es decir, llegar al 80% del potencial en secano, significaría estar en torno a las 2,5 toneladas por hectárea en promedio, y eso significaría estar cerca de las 4 millones de toneladas de girasol a nivel país. Bien, como mensajes finales, este estudio nos permitió incluir más sitios. Ahora tenemos 32 buffers, que esto es el doble que la versión anterior, y tener resultados discriminados en cultivos de maíz y soja, según el tipo de planteo de producción, además de incorporar el girasol que no estaba en la versión previa. Todo esto incrementa la significancia local de este estudio y mejora la representatividad de los resultados cuando vamos subiendo de escala para integrando información más adelante. Los rendimientos logrados de maíz y trigo representan cerca del 53% del rendimiento potencial en secano, mientras que los de la soja y girasol rondan entre el 60 y el 65% del potencial en secano. Es decir, que la brecha es mayor en maíz y en trigo que en soja y girasol. Y por último, el último mensaje, podríamos inferir que llevar los rendimientos logrados a niveles del 80% del potencial en secano significaría una producción cercana a nivel nacional de 170 millones de toneladas, combinando los 4 cultivos sobre la superficie actualmente cultivada en esta fecha. Bueno,
no tengo más nada que comentarles. Simplemente me queda volver a agradecerles por la invitación y la posibilidad de compartir nuestro trabajo y espero que muchos de ustedes tengan la posibilidad de usar la información que está disponible y pueden descargar del sitio web por sus propios medios. Bueno, José, muchas gracias. Interesantísimo todo lo que mostraste. Felicitaciones por el gran laburo que vienen logrando. Yo conozco de eso hace tiempo, pero es impresionante lo que ha avanzado y cómo generan data y resultados, así que felicitaciones por eso. Yo como, entre comillas, dueño de casa, me voy a tomar la atribución de sí hacerte alguna consulta, pero no comprometerte y si podés la respondes, sí, no hay problema. Vale. Entiendo que no es nada complejo. La primera es, ¿cuál es la fuente de variabilidad de los rendimientos logrados? Si eso son años, son lotes, y qué tanto esa variabilidad está alineada con la fuente de variabilidad de las simulaciones, que entiendo son años para un mismo suelo, ¿no? ¿Cómo hacen esa elección de lotes de rinde logrado, digamos? Sí, no seleccionamos lotes para los rendimientos logrados, trabajamos con dato a nivel de partido por año. Es decir, que para cada sitio tenemos un solo dato por año. No sabemos, no podemos discriminar por tipo de suelo el rendimiento logrado. La variabilidad del rendimiento logrado está dado por la variación interanual solamente. Interanual. También son Sí. Datos oficiales. Datos oficiales, sí. O sea que es la tecnología promedio que aplica el productor. Exactamente. Representa la tecnología promedio. Sí, sí. Y Perdón, en ¿iban a cambio, agregar algo más? los rendimientos potenciales simulados están hechos separados para cada tipo de suelo, para cada sitio, obviamente, según la información climática, y eso está hecho también en base a variabilidad interanual desde los últimos 30 años están incluidos. Pero también está la información para distintos suelos, es decir, hay algún grado más de desagregación de la información para las simulaciones. Correcto, correcto. Y la segunda, tal vez más de percepción personal, es ¿cuál crees vos que son, porque hablas de reducir la brecha en un 80%, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer todos los que estamos detrás de la pantalla para lograr eso, en tu opinión? ¿Dónde está? ¿Cuál es la tecnología con mayor impacto que podría achicar esa brecha? No sé, sea estructura de cultivos, nutrición, adversidades, otra tecnología. Sí, claramente son todas, incluso pérdidas de cosecha, porque como uno trabaja con rendimientos actuales, oficiales, obviamente todas las pérdidas de cosecha no están contempladas. Pero lo más importante, lo hemos discutido varias veces, bueno, con los colaboradores, pero sin ninguna duda el nivel de la nutrición es lo que está seguramente encabezando el ranking de los factores que limitan el rendimiento logrado. Bien. Bueno, nada, era eso, robarte unos minutitos para entender un poco más. Yo, José, vuelvo a agradecerte, ha sido un gusto encontrarte por aquí y escucharte principalmente. Vuelvo a agradecer a la Facultad de Agronomía por la oportunidad que nos dan de contar con personas como ustedes que puedan brindarnos y contarnos todo lo que están haciendo. Volver a felicitarte y nada, a la audiencia contarle que van a poder mirarte, repasar tu charla las veces que necesiten en este mismo link. Así que, y si entraran consultas, les vamos a avisar a José para que se las... José, Dale, muchas gracias, ha sido un gusto. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta la próxima. En NK, todo lo que hacemos rinde. Brindarte innovación en cada una de nuestras semillas utilizando tecnología de avanzada, rinde. Contar con el acompañamiento de un equipo técnico altamente especializado, rinde. Poner a tu disposición una red de distribuidores oficiales con cobertura en todo el país, que se superan día a día y están siempre cerca tuyo, rinde.
En NK no solo rinde la semilla, todo lo que hacemos rinde. NK, impulsando la innovación. En NK, todo lo que hacemos rinde. Brindarte innovación en cada una de nuestras semillas utilizando tecnología de avanzada rinde. Contar con el acompañamiento de un equipo técnico altamente especializado rinde. Poner a tu disposición una red de distribuidores oficiales con cobertura en todo el país, que se superan día a día y están siempre cerca tuyo, rinde. En NK no solo rinde la semilla, todo lo que hacemos rinde. NK, impulsando la innovación. En Rizobacter desarrollamos una tecnología innovadora diseñada para mejorar la nutrición de tus cultivos. Una tecnología que está más allá de lo que ves. Presentamos Microstar Bio, el primer fertilizante microgranulado basado en mezcla química que utiliza tecnología biológica para aumentar la productividad del suelo. Esta nueva fórmula incorpora bacterias vivas que actúan como bioestimulantes, aumentan la vida y fertilidad de tu suelo y le brindan una mejor nutrición al cultivo. El resultado, una mejora comprobada en el rinde, utilizando una menor dosis por hectárea y sin generar fitotoxicidad. Microstar Bio, innovación más allá de lo que ves.